Ya comenzando con el primer módulo, pues en esta parte pues quiero enfatizar algunos conceptos para que queden más o menos claros y podamos avanzar en ese sentido. El taller es fortalecimiento de capacidades en la representación coherente de las tierras, en este caso la generación de datos de actividad, para la elaboración de los inventarios estatales de gases de efecto invernadero en el sector uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura. Bueno, en ese sentido, pues uno de los principales objetivos es fortalecer las capacidades subnacionales. A partir de la experiencia que nosotros hemos tenido en el ámbito nacional, es importante que los estados se puedan capacitar o tengan las mismas capacidades para generar esta información a nivel subnacional. Esta información son los datos de actividad en el contexto de los inventarios de gases de efecto invernadero y de las metodologías que actualmente nosotros hemos desarrollado dentro del Sistema Nacional de Monitoreo MRV, Monitoreo, Reporte y Verificación, perdón, y las directrices IPCC, como mencionaba Osvaldo, las del 2006, que son las más actuales. Bueno, los objetivos específicos es que ustedes conozcan bien estas bases conceptuales, generar las capacidades, como les decía, de las metodologías del Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación, que son las que utilizamos para hacer el reporte nacional de la Secta Comunicación y que pronto va a estar publicado. Y también es una cosa muy importante, generalmente o en las anteriores comunicaciones nunca se había hecho un proceso de evaluación de exactitud de la información de datos de actividad del sector forestal. Entonces, en ese sentido, en el caso de la Sexta Comunicación, pues ya llevamos a cabo ese proceso que nosotros consideramos que es de mucha importancia, ¿no? Y ya lo van a ver durante el taller por qué es importante realizar este proceso. Básicamente, este curso va a estar enfocado en 3 módulos, que son las bases conceptuales, el segundo sobre la generación ya de las matrices de cambio en el contexto de la representación coherente de las tierras, y bueno, el último, que es es un módulo importante, pues es evaluar la exactitud de las estimaciones que hacemos con los datos cartográficos para saber cuál es la tendencia de esta información en el periodo analizado. Y bueno, empezamos con que es un poquito la parte más teórica. Ya en el siguiente módulo, pues básicamente es trabajar directamente con los datos, con algunos datos que les voy a proporcionar y que es para generar esas matrices de cambio a través de la herramienta de QGIS, y que básicamente vamos a estar trabajando. Bueno, más o menos este es el índice que estaremos siguiendo con respecto a pues trabajar con lo que las guías IPCC nos indican, cómo estamos trabajando las conversiones y algunas posibles estratificaciones y abordaremos un poco el tema de las incertidumbres. Con respecto a los objetivos del módulo inicial, como les decía, pues es conocer las bases conceptuales de los datos de actividad en el contexto de la representación coherente de las tierras y de los inventarios de gases de efecto invernadero, y también digamos que ustedes conozcan la forma en que aquí en la unidad técnica hemos utilizado la información cartográfica disponible. En este caso pues es la información de INEGI, pero también quiero abordar y comentarles que bueno, si algunos leyeron los documentos que pusimos a su disposición como los documentos clave, hay algunas, bueno, la tendencia es a mejorar las metodologías, ¿no? Lamentablemente ahorita estamos trabajando todavía con las series de INEGI, pero se espera o estamos trabajando en la nueva técnica para generar información a partir de nuevas técnicas de percepción remota que sean más precisas y nos ayuden a representar mejor esta información. Y bueno, en el transcurso lo estaremos discutiendo, ¿no? Seguramente algunos de ustedes estarán trabajando ya en algunas de esas técnicas. Lo importante de esto es que todo esté alineado a las metodologías que, por ejemplo, estamos trabajando a nivel nacional en cuanto a qué es lo que están representando, cuáles son las clases,
y los métodos, ¿no? Entonces eso es muy importante, pero bueno, lo estaremos discutiendo y comentando, aunque este ejercicio está enfocado con los usos de los datos de INEGI, ¿no? Y bueno, como les decía, pues es importante tener en cuenta, en este caso, las guías IPCC, las del 2006, que son las que nosotros estamos utilizando. Básicamente es importante que ustedes pudieran haber leído estos, no creo que no, no tiene, perdón. Que ustedes hubieran podido leer esta información, que son las guías IPCC. Y bueno, ya como antecedentes generales, pues realmente el uso y la gestión de la tierra, en general, tanto del sector forestal como el sector agrícola, ganadero, pues tiene una influencia importante sobre la diversidad de procesos del ecosistema que afectan a los flujos de los gases de efecto invernadero. Estos, estos procesos como la fotosíntesis, la respiración, la descomposición de la materia, la nitrificación, desnitrificación, la fermentación entérica y la combustión, pues tienen una influencia muy amplia dentro de lo que pasa con los gases de efecto invernadero y su flujo en la atmósfera. Básicamente, en lo que se refiere a los procesos de emisión y absorción de estos gases de efecto invernadero, se pueden medir directamente o se miden directamente de dos formas, que son los cambios netos en las existencias de carbono a medida que transcurre el tiempo, que es lo que vamos a hacer de estos flujos de carbono en el sector forestal, o directamente como flujos de gas hacia y desde la atmósfera, lo que se utiliza para estimar emisiones de no CO2 como metano, por ejemplo, entre los diferentes usos que se le da, por ejemplo, en la parte agrícola o ganadera. Y esto, bueno, son de los compromisos que se tienen a nivel nacional, muchos de los cuales la Convención Marco es quien rige esta parte, y uno de los objetivos de la Convención Marco es lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impide interferencias antropógenas, peligrosas en el sistema climático. Y en este sentido, aquellos que firman este convenio de la Convención Marco están obligados a elaborar, a actualizar periódicamente y publicar y facilitar a la Conferencia de las Partes, de conformidad con el artículo 3º, sus inventarios nacionales de las emisiones antropogénicas por las fuentes y de absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero controlados por el Protocolo de Montreal, utilizando metodologías comparables y que habrán de ser acordadas en la Conferencia de las Partes, en este caso, pues bueno, con las guías IPCC que estamos utilizando. En este sentido, por ejemplo, la Ley General de Cambio Climático define al Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero como el documento que contiene la estimación de las emisiones antropogénicas por las fuentes y de absorción por los sumideros en México. Esta herramienta básicamente es una herramienta de gestión de las políticas públicas en relación con el cambio climático y bueno, en esta parte la gestión está directamente relacionada con la parte de la planeación y seguimiento y la evaluación de esta herramienta, y para que las políticas públicas estén enfocadas a medidas de adaptación y mitigación del cambio climático. Con la finalidad de cumplir con esos compromisos y con la contabilidad y reducción de las emisiones, esta Ley General de Cambio Climático contempla instrumentos como los inventarios, el registro de emisiones y sistemas de información sobre el cambio climático. Y bueno, hay 5 aspectos que son, digamos, fundamentales, 5 principios IPCC, y que dentro de estos principios los inventarios de gases de efecto invernadero deben estar regidos. El primero, transparencia. Los supuestos y las metodologías utilizadas deben explicarse claramente, con el objetivo de facilitar la reproducción de los inventarios, es decir, cualquier metodología, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, es importante que se explique claramente cuáles son los supuestos que se están tomando para llegar a los resultados, ¿no?
Ha pasado en algunos casos de algunos estados que reportan o que utilizan una metodología que en algunos casos o sobreestima las emisiones, ¿no? Entonces es algo que se está trabajando también en el INIEC para que estas metodologías sean, digamos, consistentes en todos los estados, ¿no? La compatibilidad. Las estimaciones de emisiones y de remociones deben ser comparables entre los países. De ahí es importante estas metodologías que sean consistentes, ¿no? La coherencia. El inventario debe ser consistente en todos sus elementos y para todos los años inventariados. Debe usarse en lo posible con el mismo método, los mismos insumos, para que esto refleje los cambios reales y no cambios resultantes de las diferencias metodológicas. Es decir, en este sentido, por ejemplo, cuando uno hace un inventario y de repente utiliza el sistema de clasificación de INEGI, generalmente también se ha agrupado de diferente manera. Los diferentes tipos de vegetación se agrupan de diferente manera, lo que puede representar en diferencias en las emisiones. Entonces, lo ideal es, bueno, enfocarse al periodo histórico, y hacer que por ejemplo, esas agrupaciones, esas clases que se están utilizando dentro del inventario sean consistentes en todo el periodo, ¿no? Se ha cambiado, por ejemplo, en el caso de la sexta comunicación, si bien lleva una, digamos, consistencia con las anteriores, se han hecho algunas pequeñas adecuaciones, sobre todo en las clases que están utilizando, en las clases basadas en el sistema de clasificación de INEGI, pero se recalcula desde el periodo histórico que es del año 93, ¿no? Entonces eso es algo muy importante que tiene que suceder, ¿no? El siguiente punto es la exactitud, que bueno, esta es una medida relativa del grado en que la estimación de las emisiones o absorción se aproxima al valor real, y bueno, es importante que cuando se hace el inventario pues tenga que en este caso un esfuerzo amplio para que podamos obtener mediciones pues, lo más precisas posibles, ¿no? Y finalmente el criterio de la exhaustividad, es decir, que se deben de analizar todas las fuentes y gases, incluyendo todos los reservorios y una cubierta nacional completa, ¿no? Es decir, hacer todo el esfuerzo para que en este sentido pues todos los reservorios que en este caso que las guías IPCC marcan pues las podamos medir. Bueno, en este sentido, ya entrando más en específico al tema de los datos de actividad en el sector forestal, bueno, en el caso para poder implementar un inventario de gases de efecto invernadero, pues es necesaria información sobre la clasificación, los datos de superficie o muestreos que representen las categorías de uso de la tierra. En general, los países pueden utilizar varios métodos que pueden incluir los censos, pueden incluir o técnicas de percepción remota, como en este caso mapas o tabulaciones. En este caso nosotros vamos a utilizar las series de INEGI y como mencionaba al principio, pues estamos tratando de implementar nuevas tecnologías que ayuden a tener una mayor exactitud en el mapeo de esos cambios que se registran en el tiempo en cuanto a la cobertura forestal. Entrando en este sentido, en este tema, existen tres métodos que son generalmente utilizados para hacer estos inventarios. Digamos, el método 1, que es el método más sencillo, básicamente lo que hace es identificar la superficie total de cada categoría individual de uso de la tierra de un país sin proporcionar información detallada sobre la naturaleza de las conversiones, es decir, que no existe raseo del cambio a través del tiempo. Simplemente se reporta la superficie en un momento determinado, pero no sabemos si se perdió o se ganó, a qué se debe. Simplemente son estadísticas que los países pueden reportar. El segundo método ya es un poco más, es más elaborado
y básicamente este método sí proporciona información acerca de las conversiones entre las categorías, aunque todavía no tenemos una representación espacialmente explícita. Sin embargo, como se puede ver aquí en esta pequeña tabla, pues sí se da seguimiento a cada una de las clases y hacia hacia qué categoría cambió, y se dan cuenta pues realmente es un balance entre las clases, y el total de las clases pues debe dar el total de la superficie que se está representando, en este caso pues por ejemplo de un país, ¿no? Y ya el tercer método, bueno, es un método más complejo. En este caso pues ya se reportan directamente los datos de cambio de las coberturas forestales de manera explícita, básicamente a través de mapas de diferente formato. Y bueno, en nuestro caso vamos a utilizar el método 3, que son a través del uso de las series de INEGI, que bueno, aunque ahí tiene algunos, digamos por la metodología o por el formato utilizado de la metodología del cruce de mapas en diferente tiempo, pues actualmente ya no es tan, digamos, recomendado, porque puede acarrear muchos errores, pero como decía, pues al final de cuentas es la información cartográfica con la que contamos y apenas estamos transitando hacia la implementación de nuevas tecnologías. Y bueno, recalcar que de acuerdo a las guías IPCC se pueden utilizar diferentes, digamos, métodos por regiones, ¿no? Depende mucho de la disponibilidad de insumos, quizá de la importancia de un ecosistema. Se pueden utilizar mezclas de métodos, ¿no? Y bueno, este es básicamente un resumen de los diferentes métodos y de lo que pueden lograr a captar. En general, pues los tres métodos pueden representar la superficie completa del país, aunque en el caso del primer método, sobre todo generalmente este método se ha, digamos, utilizado, pero sus objetivos con los que se implementó seguramente fueron otros, ¿no? Ya a partir del segundo método y sobre todo el tercer método, bueno, pues puede ser ya más específicos para los inventarios de gases de efecto invernadero. Y bueno, aquí tenemos por ejemplo, pues el método 1 pues realmente no ubica exactamente los cambios que ocurren. Como les decía, no se construye directamente con el objetivo de los inventarios, no se puede determinar las superficies de conversión, tampoco hay una especificidad entre conversiones, y bueno, y el método 3 es el que tiene seguimiento espacialmente explícito de las conversiones, y a partir del método 2 realmente se puede construir una matriz de transiciones, que es la que nosotros queremos obtener a partir de los datos de las series de INEGI. Y bueno, y generalmente también bueno, los factores de emisión y absorción pues pueden reflejar diferencias en las tasas de cambio a través de uso del método 1. Ya en el método 2 y método 3 pues realmente ya también son enfocadas esos factores de emisión en base a las categorías que se están utilizando en estos métodos. También este es un cuadro resumen de los países que por ejemplo utilizan el método 3, que es el espacialmente explícito. Realmente pues hay la tendencia es que todos los países estén utilizando este método, ¿no? Con diferentes metodologías, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, bueno, hasta ahorita estamos utilizando las series de INEGI como insumos para detectar estos cambios en el tiempo. En el caso de Chile utilizan una metodología que está basada en interpretación visual de los cambios en el periodo, interpretación visual, perdón, de imágenes de satélite. Entonces comparan las imágenes y de manera manual identifican esos cambios. En el caso de Brasil también. En el caso de Colombia están probando algunas metodologías automatizadas de detección de cambios. En el caso de Costa Rica también utilizan un método híbrido entre procesamiento automático con interpretación visual. Y bueno, el único país que no utiliza este método 3, es un ejemplo solamente, es Papúa Nueva Guinea.
Y bueno, ya entrando en el tema de las categorías de uso de la tierra. Estas categorías deben ser lo bastante generales como para clasificar todas las superficies de la tierra de la mayoría de los países y para dar lugar a diferencias en los sistemas nacionales de clasificación de uso de la tierra. Asimismo, pueden ser fácilmente estratificadas, dependiendo si utilizamos una capa nueva, como puede ser el clima o las zonas ecológicas, pero estas, en cuanto a lo que corresponde a las guías IPCC, estas son flexibles para que el país pueda decir qué es bosque y qué no es bosque, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de las definiciones de FAO sobre bosque, esa definición es un poco más concreta. Sin embargo, en el caso de las guías IPCC dejan, digamos, abierta la posibilidad de que cada país pueda definir qué es bosque y qué categorías o subcategorías nacionales pueden entrar dentro de la categoría general de IPCC de tierras forestales. Mira, por ejemplo, en el caso de México, sí hubo una discusión bastante amplia. De hecho, fue para definir qué categorías entraban como bosque y qué no. Fue una discusión bastante amplia entre la CONAFOR, el INEGI y bueno, también participó el INEC, ¿no? Como decía, la definición de bosque de FAO, por ejemplo, es un poco más concreta, ¿no? Solamente se basa en la altura y en la cobertura de dosel. El sistema de clasificación de INEGI, por ejemplo, abarca tierras herbáceas que son forestales y arbustivas, ¿no? Por ejemplo, las arbustivas y herbáceas no entran dentro de la definición de bosque de FAO. Sin embargo, nosotros consideramos en esa discusión, que esas tierras tenían que entrar como tierras forestales, ¿no? Nosotros nos basamos básicamente, bueno, en la definición de bosque que maneja la CONAFOR, que es con un umbral de altura, un porcentaje de cobertura y un manchón de tierra. Si no mal recuerdo, en el reglamento de la Ley General Forestal, hablan de un manchón una altura, si no mal recuerdo, de 4 metros, una cobertura del 10% de dosel y un manchón de 2.500 metros para que sea considerado como bosque. Obviamente por las implicaciones de la cartografía de INEGI, que estamos hablando con una unidad mínima de 50 hectáreas para bosques y de 25 para superficies o áreas de uso agrícola o ganadero, pues es un poco complicado poder representar todas esas características dentro de los mapas. Entonces, por eso se llevó a cabo una discusión bastante amplia dentro de esas instituciones, para que basándonos en las categorías o el sistema de clasificación de INEGI de tipos de vegetación y usos de suelo, definiéramos qué puede ser bosque y qué no, ¿no? Para poder hacer que al final de cuentas, lo que es bosque entraría dentro de la categoría general tierras forestales, ¿no? Pero eso fue una discusión. Adelante. Sí, gracias. Sí, como Miguel menciona, en el país se llevó a cabo una discusión bastante grande para definir tierras forestales de acuerdo al IPCC, ya específicamente para el inventario. El IPCC define, permite a los países definir, ahora sí que su propia definición de bosque, pero sí pide también ciertas características para agrupar la clasificación de tierras forestales en ese. Entonces, dentro de los criterios que el IPCC menciona como importantes para clasificar dentro de esta categoría de tierras forestales es la cuestión de la leñosidad de la vegetación. De acuerdo a eso, justo se basó la discusión respecto a qué categorías del INEGI iban a entrar dentro de esta clasificación, y por eso es un poco distinto a la clasificación de FAO. Entonces, eso a nivel internacional ha sido una discusión porque no está homologado. O sea, definitivamente
Y ahorita es una discusión pues que se está haciendo porque está ahorita la parte todo de reducción de emisiones. Entonces, cuando entramos en la parte de reducción de emisiones, todo el mundo ya está tratando de definir, todo el mundo está tratando de definir bosque y también tratando de homologar. A nivel internacional ha sido complicado también. Y les platico rápidamente, un ejemplo es respecto a la categoría de humedales, que el IPCC en las directrices lo define totalmente distinto a como en México lo conocemos. Entonces hubo una discusión a nivel internacional también respecto a cómo definir humedales para trópico, para la parte de costas, ¿no? Costero, pastos marinos y ese rollo. Entonces ahorita en este momento está a nivel internacional esa discusión, justo porque están viendo que hay clasificaciones que no entran muy bien para algunas regiones tropicales como México. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, realmente esa misma discusión pues la tuvimos aquí en el país, bueno, de manera interinstitucional entre CONAFOR, el INEC y el INEGI, para poder definir cuáles serían esas categorías que podríamos tomar como bosque para los reportes de gases de emisiones, de las emisiones de gases, perdón, y que, bueno, tratando de hacer una homologación, no solamente con las FAO, sino también con las demás, digamos, agrupaciones que la misma CONAFOR está utilizando. Si vieron ahí en el ejercicio del curso virtual, había una tablita donde venían todas los tipos de vegetación con un montón de clasificaciones, ¿no? Entonces, esa tabla precisamente salió de esa discusión, porque dependiendo de las necesidades de la institución, es como se están agrupando los tipos de vegetación. Aquí lo clave es el sistema de clasificación de INEGI, que al final de cuentas es lo que discutimos, qué puede ser bosque y qué no, y considerando las definiciones nacionales, ¿no? Y las necesidades también. Entonces, lo importante aquí es digamos, ese sistema de clasificación. ¿Qué pasaría si un estado decide modificar ese sistema de clasificación o de agrupación de categorías? Porque sus necesidades son otras o no le convence la propuesta. En este caso, ¿qué recomienda o cuál sería la recomendación? Mira, en el caso, digamos, a nivel estatal, pues seguramente, digamos, la clasificación que estamos utilizando a nivel nacional, pues no le va a servir o va a creer que no está reflejando la diversidad que puede tener en su estado, ¿no? Sin embargo, como mencionaba, en este caso es una agrupación o las categorías que estamos utilizando es una agrupación jerárquica basada en el sistema de clasificación de INEGI. Obviamente, digamos, a nivel intermedio, a nivel nacional, las clases que utilizamos son aproximadamente, si no mal recuerdo, creo que son 23 clases para hacer el reporte, digamos, de manera más o menos detallada. Esas 23 clases a su vez entran dentro de la categoría de IPCC tierras forestales. En el caso de la clasificación de INEGI son aproximadamente 70 clases de tipos de vegetación. Entonces, lo que puede hacer el país, o el estado, perdón, puede, digamos, agregar esas clasificaciones, digamos, a nivel de los tipos de vegetación de INEGI, a un nivel más detallado que las 23 clases que nosotros utilizamos para el reporte, siempre que tengan, digamos, esa congruencia. Es decir, si de las 23, si en el estado tiene, por ejemplo, 10 clases de las que nosotros utilizamos a nivel nacional, de las 23, es decir, entonces puede desagregarlas, ¿no? Siempre teniendo digamos, esa consistencia con la tabla que nosotros estamos utilizando. De ahí mencionaba de esa tabla de conciliación, que es la que agrupa a los diferentes niveles, ¿no? Eso podría ser, digamos, una posibilidad. La otra es que a nivel nacional estamos utilizando esa clasificación.
Bueno, utilizamos esa clasificación porque nosotros utilizamos también esa agregación a 23 clases porque es, digamos, del análisis que hicimos sobre la información del inventario forestal, podíamos generar, era información, nos daba para generar los factores de emisión, ese fue también otro de los motivos, ¿no? Entonces, habrá que ver si, por ejemplo, a nivel estatal tienen información que les ayude a generar factores de emisión más concretos para un nivel más detallado y desagregado de la información. Es posible que exista, pero bueno, no se ha llegado hasta ese análisis, ¿no? Gracias. En este caso sabemos de las necesidades en los estados y probablemente no concuerden con la información que se tiene a nivel nacional y sí es para nosotros importante, tanto para la CONAFOR como para el INEC, el tener alineados y ser homólogos la parte de la cuantificación de las emisiones. Por lo tanto, sí sería importante que si hay alguna modificación para cumplir con las necesidades estatales, sí tener un mapeo de lo que están haciendo con respecto a lo que se tiene a nivel federal, con la finalidad de dar seguimiento y de ver qué categorías es para ustedes y qué categorías es para la federación, y de tal forma que podamos sumar realmente de manera homóloga. Exactamente. Perdón, yo quería, más bien hice esta pregunta porque parte de mi trabajo como consultor de la unidad es precisamente trabajar en el modelo de alineación de la contabilidad de carbono, y yo me di cuenta de la relevancia de este insumo, que es precisamente cómo se agrupan las categorías nacionales en las categorías de reporte, y que si en algún momento ese insumo es modificado por algún estado, empieza a dejar de ser consistente el nivel nacional con el nivel estatal. Entonces yo quería resaltar la importancia de este insumo. Tal vez lo que dicen ustedes se dice muy rápido, pero es resultado, según platiqué, de meses de trabajo, de reuniones de trabajo. Lucy nos lo recordó ahorita, y que podríamos tener como un voto de confianza sobre este insumo, sobre este producto, ¿no? Que sirve como insumo para el cálculo de datos de actividad, pero que sí es importante con la finalidad de mantener consistencia y homologación, como se decía, que creamos pues que hay mucho trabajo detrás, y que ya en la propuesta Magey, creo que en la agenda hay una pequeña charla sobre cómo estamos visualizando este modelo de alineación de contabilidad. Podríamos establecer qué mecanismos seguirían los estados para solicitar o acordar o consensuar, digamos, una modificación a la clasificación en respeto a su autonomía y todo lo que ellos tienen de mandato, pero que sí necesitamos ponernos de acuerdo y darnos cuenta que este es, digamos, un insumo muy importante, y que es importante creer, de entrada dar un voto de confianza, ¿no?, a esa agregación de categorías. Sí, como mencionamos, pues sí fue un trabajo bastante fuerte por varios meses de discusiones y de talleres para lograr llegar a estas clases, ¿no? Como decía, pues es a nivel nacional, pero sí tendremos que tener muy en cuenta que debe ser consistente lo estatal con lo nacional, ¿no? Un ejemplo, en el proyecto en el que estoy, digamos, participando directamente, ahí se están trabajando en algunas zonas de Chiapas, Jalisco, están trabajando en el mapeo en algunas áreas ventana con, digamos, insumos de percepción remota, nuevas técnicas, y están tratando de mapear, digamos, a un nivel detallado los tipos de vegetación. Son áreas ventana, entonces es más regional lo que se está haciendo. Sin embargo, pues ya analizando la información que se está generando, está basado en el sistema de clasificación de INEGI,
ellos también están tratando de detectar deforestación, aunque ya el factor de emisión, ya de las áreas que se están calculando, pues tienen una categoría diferente, pero para cada región, pues realmente lo que se hace es agrupar esas clasificaciones que están haciendo de la cobertura a nivel del tipo de vegetación, simplemente se agrupan y se agrega el factor de emisión correspondiente a la clase más general, ¿no? que nosotros tenemos, que nosotros hemos calculado. Entonces, por ejemplo, ahí, si bien es un mapeo más específico, tiene una alineación directa o una consistencia con las categorías que nosotros manejamos a nivel nacional. En algún momento que tengamos factores de emisión más específicos, pues se podrá desagregar, ¿no? Pero digamos aquí también es un punto importante a considerar la información del factor de emisión. Sí, Miguel. Bueno, a mí me surgen algunas dudas y ahora que mencionas esto de la relación de la clasificación de los datos de actividad con los factores de emisión. Para el IPCC, yo revisando todas las agrupaciones que se hacen, me llama la atención algunas clases, ¿no? que se agrupan y bueno, se agrupan de acuerdo a lo del IPCC, pero ahorita que mencionaron humedales, ¿no? Para IPCC parece que humedales son cuerpos de agua nada más, ¿no? Pero relacionado a factor de emisión y con lo que puede impactar en un dato ya sea de emisión o de absorción. Los manglares, por ejemplo, los agrupan en tierras forestales, ¿no? Pero el factor de emisión es muy diferente porque ahí mismo está en la categoría de bosque de pino, conífera, ¿no? O tierras forestales, por decir, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, más que nada aquí el impacto es en el factor de emisión. Entonces, ¿cómo impacta eso a la hora, por ejemplo, Tabasco, Campeche, que tienen grandes extensiones de manglar, ¿no? Y que van a cartografiar y van a poner tierras forestales, pero el factor de emisión entiendo que también se hace un cálculo y se generaliza al final de cuentas, ¿no? Sí. Pero ahí es ese ejemplo que te pongo es así bien drástico, ¿no? El factor de emisión de un bosque de coníferas contra el de manglar pues, impacta mucho. Igual otras clases como el tular o el popal o el tular que ahorita estoy viendo que lo agruparon en praderas. Y bueno, entiendo que lo tienen que ajustar ahí, pero eso va a impactar mucho a estas escalas más regionales, estados que tienen importantes áreas de estos tipos de humedales que pueden impactar mucho en esos datos, ¿no? Sí, de hecho, digamos aquí la importancia de la clasificación, como tú mencionas, los manglares nosotros lo consideramos dentro de las áreas forestales y esta agrupación, digamos, tiene mucho que ver con la información que tenemos disponible, ¿no? para calcular el factor de emisión. Si, por ejemplo, si nosotros utilizáramos el manglar solito para hacer reportar las emisiones, pues seguramente la información del inventario pues no sería suficiente como para poder calcular ese factor de emisión. Tratamos de hacer una agrupación lo más, pues se puede decir lo más real posible, tratando de ajustar tanto la información cartográfica como la información del inventario, ¿no? Bueno, ya sé que hay muchísimas preguntas en este momento, a lo mejor podríamos dejarlas algunas para el final del ejercicio, para no retrasarnos más, anótenlas porque a lo mejor algunas de las preguntas que se tienen se pueden ir solucionando durante el curso. Esta sería la última. Bueno, es sobre el comentario de la pregunta de Rafa, mencionar que si bien hay categorías de reporte, el IPCC nos permite dividir en estratos y en subestratos de categorías de la Tierra y calcular emisiones a ese nivel. Si bien estamos agrupando en categorías más generales, las emisiones sí se calculan a nivel de estrato, ¿verdad? Sí. Es importante mencionarlo, es decir,
por ejemplo, esta contradicción que podría generar el bosque de pino con manglar, al momento de las emisiones no sucede porque hay factores de emisión particulares para cada estrato, ¿eh? Sí, a lo mejor no entendí bien la pregunta de Rafa, pero estas son digamos, las categorías generales que maneja IPCC y nosotros estratificamos a ese nivel, ¿no? Realmente el factor de emisión es a este nivel. Y ya lo calculamos, por ejemplo, ahí el bosque de coníferas está pues aparte, tanto a nivel primario y secundario, y esas son en general las categorías que obedecen a un nivel jerárquico de agrupación, ¿no? Y basado también en la información que nos puede proporcionar el inventario forestal para hacer el cálculo del factor de emisión. Sí, sería un poco extraño que si contamos con información del inventario que dé pie a estratificar, si bien no por ejemplo, a los tipos de vegetación que tiene el INEGI, pero sí a una agrupación un poco mayor y calcular ese factor de emisión, ¿no? Y bueno, como les mencionaba, pues nosotros nos estamos basando realmente en el sistema de clasificación de INEGI, nos basamos en las clases que el INEGI está reportando en sus mapas. Básicamente lo que nosotros hacemos es agrupar a un nivel jerárquico superior de los tipos de vegetación de INEGI, tanto de los agroecosistemas y de los tipos de vegetación, basándonos también en la información primaria, secundaria. Por ahí tenemos fauna. El estado de la vegetación a nivel primario, secundario o inducido y las diferentes fases de desarrollo sucesional, ¿no? Ya sea, por ejemplo, arbóreo, arbustivo o herbáceo. De esta manera identificamos los diferentes grupos y es como se hace la agrupación para después hacer los cálculos por cada una de esas agrupaciones, tomando en cuenta también la parte si es leñoso o no leñoso, ¿no? Entonces, dependiendo de si no es leñoso, entonces lo podemos meter en otra categoría que en nuestro criterio y discusión pudiera representarse mejor en esa categoría. Y bueno, más o menos este es un esquema general de cómo estamos agrupando las diferentes categorías. Por ejemplo, en tierras forestales incluimos el bosque de coníferas, bosque de encino, selva caducifolia, selva perennifolia, selva subcaducifolia, alguna vegetación hidrófila que consideramos que pudieran entrar dentro de esa categoría, el matorral xerófilo y especial otros tipos. En pastizales, bueno, principalmente algunos tipos de vegetación que no necesariamente son como tal pastizales, pero que en su composición florística pudieran representarse mejor dentro de esa categoría, algún tipo de vegetación hidrófila y bueno, los pastizales tanto naturales como los cultivados entran dentro de esta categoría. Las tierras agrícolas simplemente también agrupamos todos los diferentes tipos de agricultura que el INEGI maneja dentro de agricultura anual o perenne y lo tomamos dentro de esa categoría, mientras que ya por ejemplo en humedales realmente nosotros estamos considerando realmente como tal el espejo de agua, ¿no? Cualquier cuerpo de agua, las presas o todas las áreas que son acuícolas, pues también las metemos dentro de esta categoría. Asentamientos humanos, son las áreas urbanas, asentamientos humanos que considera INEGI y bueno, otras tierras, ¿no? Básicamente esta categoría incluye aquellas áreas que pudieran ser, por ejemplo, sin vegetación aparente o suelos desnudos que también están mapeados dentro del sistema de clasificación de INEGI. Y básicamente estas son las subcategorías que estamos manejando a nivel nacional. Como les decía, pues es la agrupación de todos los tipos de vegetación reportados por INEGI y que caen en alguna de esas categorías y que al final de cuentas nos sirven para reportar las emisiones. Bueno, en este caso voy a tratar de ir un poquito más rápido, ya lo hemos discutido más o menos en este tiempo. Las tierras forestales pues incluyen
todas las tierras con vegetación boscosa coherente con los umbrales definidos y utilizados por las tierras forestales dentro del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. También se incluyen los sistemas con una estructura de vegetación que actualmente se encuentra por debajo, pero que potencialmente podría alcanzar ese estatus de vegetación forestal. Entonces, por eso aquí incluimos algunas áreas que son herbáceas o arbustivas que el INEGI mapea, pero que en algún momento pudieran alcanzar ese nivel, esos umbrales, para considerarlos como tierras forestales. A diferencia, como les decía, de FAO, si no llegan al umbral, esos tipos de vegetación son considerados como otros tipos de bosque. Entonces, ese es es algo importante a considerar. Aquí todo lo que potencialmente pueda alcanzar los umbrales definidos como bosque en el país se meten dentro de la categoría de tierras forestales. Bueno, las tierras de cultivo, pues básicamente son toda aquella tierra manejada, cultivada. Estas son definiciones generales que vienen en las categorías de IPCC, que pueden incluir arrozales y los sistemas agrosilvícolas. Y bueno, donde la vegetación se encuentra por debajo de los umbrales utilizados para la categoría de tierras forestales. Como les comentaba hace ratito, para la sexta comunicación pues incluyó el componente agrícola formando los dos grupos. Hay más subdivisiones dentro de lo reportado o lo que maneja INEGI, pero nosotros solamente lo agrupamos en agricultura anual y permanente. Aquí, por ejemplo, también, digamos, el pastizal cultivado lo incluimos dentro de la categoría de pastizales, no lo incluimos dentro de la categoría de tierras agrícolas. Esa es algo importante por mencionar. Como les decía, los pastizales pues incluyen las tierras de pastoreo, que no se consideran como tierras de cultivo. Incluye también los sistemas con vegetación boscosa y otra vegetación no arbórea, como hierbas y maleza, que están por debajo de los valores de los umbrales utilizados en la categoría de tierras forestales. En este caso incluimos algunas áreas que son consideradas como arbustivas, sobre todo en zonas semiáridas dentro de esta categoría. Y ya con respecto al sistema de clasificación de INEGI, pues son los pastizales inducidos los que están dentro de esta categoría, el pastizal natural, como les mencionaba, algunos matorrales, vegetación de desiertos como vegetación de dunas costeras, desiertos arenosos y matorrales desérticos, o de vegetación adaptada a medios muy salinos o suelos con predominancia de yeso, como la vegetación halófila y gipsófila. Esos son los que entran dentro de esta categoría. La vegetación hidrófila, como el popal y el tular, también se caracterizan por no tener vegetación leñosa, pues las incluimos dentro de esta categoría. Y bueno, los humedales, en este caso, pues son todas aquellas áreas, en este caso de tierra que están cubiertas o saturada por agua durante todo el año o una parte de las turberas, por ejemplo. Y como se dan cuenta, realmente las categorías como tal de IPCC son excluyentes, ¿no? Si no entra de una categoría, seguramente tiene que entrar dentro de otra, porque al final de cuentas lo que se está buscando es contabilizar todos los tipos de cobertura dentro de alguna categoría de IPCC. Entonces, si no entran en alguna, entran en la siguiente, por ejemplo, ¿no? Y bueno, en el caso de los humedales, consideramos tanto ríos, lagos, presas, consideradas como dentro de la categoría de humedales. Y bueno, los asentamientos humanos, que básicamente son las áreas que han sido desarrolladas con infraestructura de transporte y de cualquier tamaño, eso es sin ningún problema. En el caso de INEGI, pues bueno, incluimos, ellos mapean dos tipos de áreas urbanas, que son los asentamientos humanos y las zonas urbanas, pero aquí no hacemos distinción de ningún tipo con respecto a su tamaño. Y bueno, como les decía, básicamente otras tierras incluyen aquellas áreas que no están incluidas dentro de las otras categorías y que básicamente
En el caso de México son aquellas áreas desprovistas de vegetación o sin vegetación aparente que reporta INEGI. Y bueno, este ya es, digamos, un punto importante, que es cómo podemos, digamos, hacer las matrices de transición entre las diferentes categorías, ¿no? Al final de cuentas, uno de los objetivos principales dentro de un inventario es poder estimar las conversiones entre los diferentes usos de la tierra que se producen dentro de un intervalo de tiempo, y esto para, digamos, para calcular cuáles fueron las emisiones que sucedieron en ese intervalo, perdón. Y bueno, básicamente nosotros lo hacemos a nivel de las categorías de INEGI, pero cada una de esas categorías pues entran dentro de estas transiciones generales a nivel de IPCC. Por ejemplo, estas son las dinámicas en general que nosotros calculamos. Tierras forestales que pasan a tierras forestales, es decir, las áreas que en determinado tiempo se mantienen con el mismo tipo de cobertura. Dentro de nuestra agrupación también tomamos en cuenta cuando una tierra forestal primaria, es decir, de acuerdo a una fase sucesional reportada por INEGI, cuando se cambia a una fase secundaria y que nosotros la estamos considerando como degradación, que ese es un punto que a discusión, ¿no? Sin embargo, es como estamos manejando así la información. No necesariamente eso a veces ocurre en la realidad, pero bueno, nos estamos basando en la información que está proporcionando el INEGI y es como estamos haciendo ese reporte. Ya después discutiremos en un mejor método para estimar la degradación forestal y no incluyendo ese término. Pero bueno, así es como lo estamos manejando. Por ejemplo, de otros usos de la tierra, áreas sin vegetación, por ejemplo, que pasan a una tierra forestal, bueno, pues la consideramos como una reforestación. Tierras forestales que pasan a pastizales, a áreas cultivadas, asentamientos humanos, a humedales o a otras tierras, pues bueno, la estamos considerando como deforestación, es decir, se perdió toda la cubierta en esas áreas. Otro punto importante es también, digamos, las estimaciones dentro de los pastizales, ¿no? Y bueno, también estamos mapeando o tratando de estimar las existencias en las áreas forestales que se mantienen como en los pastizales que se mantienen como pastizales, o también la pérdida de esos pastizales, es decir, cuando se cambiaron a otro uso, a una área agrícola, a un área urbana o a un humedal, ¿no? Entonces también estamos calculando la pérdida de los pastizales o en su caso la recuperación, cuando de esos posibles usos se cambian a un pastizal, que bueno, como mencionaba, pues también es un punto de discusión. Generalmente en la realidad no pasa así y puede ser, esas transiciones pueden ser motivadas por la información cartográfica o por errores en la información. Y bueno, y finalmente las áreas agrícolas que permanecen como áreas agrícolas, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de las conversiones, creo que ya los que tomaron el curso pues ya las conocen. Es una tierra forestal que se mantiene el tiempo como tierra forestal, la permanencia, este es un ejemplo de una posible degradación, que al final de cuentas por el tipo de estrato o por la clave del estrato, pues es una permanencia, pero con una posible degradación, o un estrato que pasa de un área forestal con vegetación secundaria, que pasa a un terreno forestal con vegetación arbórea, pues se puede considerar como una recuperación. Estos son solamente ejemplos con la cartografía, así es como lo estamos manejando, pero es un punto muy, muy amplio de discusión de forma que se toma la información, pero bueno. Otros usos, un terreno
desnudo que pasa a una tierra forestal, pues es una reforestación. Tierras forestales que pasan a pradera, pues es deforestación. Tierra forestal que pasa a terrenos de cultivo, pues es deforestación. Tierras forestales que pasan a asentamientos humanos, pues es deforestación también. Tierras forestales a humedales, deforestación. Tierras forestales a otras tierras, deforestación. Praderas a praderas, pues son las áreas que se mantienen como praderas. Otros usos a praderas, pues es una recuperación de pastizales. De praderas a otras tierras, pues es pérdidas de pastizales. Esas son las áreas que se mantienen como tierras de cultivo, las que se mantienen como asentamientos humanos y las que se mantienen como humedales, ¿no? Praderas que se pierden, creo que ya lo repetimos, ¿verdad? Está repetida la… Y bueno, al final de cuentas, nosotros estamos trabajando con una agrupación de los tipos de vegetación de INEGI, pero para hacer la evaluación y los cálculos de sobre todo los factores de emisión, pues bueno, se pueden hacer una estratificación utilizando información adicional. Por ejemplo, tipos de clima, mapas de suelo, algunos mapas, por ejemplo, de biomasa, de algunas zonas ecológicas o prácticas de gestión. Esto básicamente porque sabemos que si bien nosotros estamos utilizando la información o mapeando la información a nivel nacional, pues el comportamiento de un bosque en el sur, un bosque de coníferas en el sur o en el centro, va a ser muy diferente a lo que es al comportamiento de un bosque en el norte, ¿no? Entonces ahí cuando podemos utilizar información adicional para hacer los cálculos, por ejemplo, de los factores, ¿no? Entonces siempre será importante tomar en cuenta información adicional que nos ayude a estratificar mejor nuestras áreas que estamos utilizando para los inventarios. Y bueno, es un punto importante ya para finalizar con la presentación, pues es también el tema de las incertidumbres, ¿no? Básicamente en México hasta hace poco, en el tema de análisis espacial, de la generación de datos de actividad, pues no se había reportado la incertidumbre de la información cartográfica. Cuando hagamos, digamos, o los que terminaron el curso, pues seguramente se habrán notado que hay una diferencia bastante amplia en lo que se mapea y ya con la información de referencia lo que se ajusta en las áreas, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de la Sexta Comunicación Nacional, la tendencia de los datos de deforestación y de las emisiones, pues es en el periodo histórico del 93 hacia el 2014, la tendencia es hacia la baja. Sin embargo, cuando nosotros calculamos la incertidumbre de los datos de actividad calculados con estas series de INEGI, ya con datos de referencia, si bien la deforestación es menor, pero la tendencia es a la alta, ¿no? Entonces, ese es un problema principalmente de la información cartográfica utilizada. De ahí es que nosotros estamos buscando con nuevas técnicas de percepción remota y bueno, no nuevas, sino más bien implementando algunas técnicas de percepción remota, buscando que las estimaciones de deforestación sean lo más precisas posibles o más cercanas a la realidad, ¿no? Hay un montón de factores que son considerados clave para el análisis de nuestras fuentes, tanto para factores de emisión como para datos de actividad, que es importante tener en cuenta, ¿no? Y bueno, pues creo que en general eso sería todo. Tenemos como 10 minutos para alguna duda, pregunta o comentario. Cualquier duda que tengan, pues ahora sí que no duden en preguntarme, Miguel, porque es importante que quede todo claro, ¿no? Sí, Miguel, yo solo quería hacer una aportación sobre este tema de las dinámicas y tratar de, o sea, ¿por qué tenemos que agrupar la matriz de cambio en dinámicas, ¿no?
y es algo que tiene que ver con la forma en que se va a modelar el carbono. Dependiendo de la dinámica que se trate, es el supuesto y el tratamiento que se le va a dar a los flujos de carbono entre los almacenes para poder proceder a la estimación de las emisiones. De ahí que sea necesario dividir la matriz en segmentos o en secciones, porque en cada uno aplican supuestos diferentes de modelación del carbono entre los diferentes almacenes o pools. Quería hacer ese comentario nada más como sí, aportación. ese es algo importante, ¿no? Obviamente nosotros utilizamos varios supuestos para hacer tanto para la generación de los datos de actividad como para los factores de emisión utilizamos varios supuestos, ¿no? Un supuesto es que, por ejemplo, si tenemos una tierra forestal en un tiempo determinado que es primaria o arbórea y en la siguiente serie es arbustiva o herbácea, pues consideramos que pudo haber existido ahí una pérdida de biomasa por degradación forestal. Y ese es uno de los supuestos. Puede estar equivocado, ¿no? Pero al final de cuentas, ya cuando vamos de alguna manera a la comprobación con los datos de referencia es cuando damos cuenta si estaba bien o estaba mal, pero hacemos, digamos, ese supuesto, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, Miguel. Ya el insumo que se va a trabajar, ustedes ya lo revisaron, lo depuraron. Comento esto porque hay ciertas inconsistencias en la cartografía de INEGI, cosas que en la realidad no se dan. Te hablo y los he visto muy claros, ¿no? Y eso es por la metodología que usa INEGI, con un intérprete que interpretó en serie 3 y luego en serie 4 fue otro, y hay adecuaciones de la misma interpretación. Entonces, y ajustes que hacen ellos mismos. Pero esos cambios, por ejemplo, un bosque de pino que pasa a ser zona urbana en 4 años, o más bien es al contrario, una zona urbana que pasa a ser bosque de pino primaria. Son cosas que son por detalles de la interpretación. Eso, ¿y ustedes ya lo corrigieron, muchas de esas cosas sí, que se dan? De hecho, bueno, les comento rápido, ¿no? Las series de INEGI pues, son del 93, la serie 2, luego sigue la serie 3 que fue 2002. Bueno, también lo vamos a ver más a ratito, ¿no? Pero en general han utilizado diferentes metodologías y, por ejemplo, si no mal recuerdo, en la serie 2 creo que para la serie 3 quitaron algunos tipos de vegetación y bueno, hemos tratado de hacer todo lo posible para utilizar de mejor manera la información, ¿no? Sin embargo, obviamente todo, pues, hacemos todo lo posible con lo que tenemos, que realmente son las series de INEGI, ¿no? Habrá que, digamos, tratamos de hacer algunos supuestos tratando de mejorar esa estimación, sabiendo que, por ejemplo, hay algunas inconsistencias en la misma información de INEGI, ¿no? Por ejemplo, en la serie, si no mal recuerdo, 4 creo que utilizaron imágenes spot, lo que pues realmente cuando al hacer el cruce de los mapas, pues te genera información que no es fidedigna, ¿no? De cambios, como los que mencionaba Rafa. Pero tratamos de hacer todas las adecuaciones posibles y, por ejemplo, al hacer estos cruces, lo hacemos a nivel de raster, tratando de eliminar, por ejemplo, en los límites se generan lo que le llaman los polígonos de gusano, que son diferencias entre un mapa y otro derivado precisamente de la misma información cartográfica, ¿no? Tratamos de hacer todos los supuestos, obviamente pues no se puede solucionar todo, pero sí tratamos de tomar todas las medidas posibles en pro de mejorar las estimaciones. Y ahorita lo vamos a comentar en la siguiente. Sí, bueno, buenos días. Bueno, la pregunta, o más bien la duda en este caso, bueno, entiendo que ustedes han analizado mucho la información del INEGI, ¿no? Y porque lo han mencionado, ¿no? Que es la información oficial disponible. En este caso, yo quisiera preguntar ¿cuáles serían los puntos más importantes o las situaciones más importantes que han detectado que no ha logrado, digamos, embonar o satisfacer los trabajos que están realizando para tener esta
esos trabajos para la sexta comunicación o para generar esos trabajos, de hacer el monitoreo de los inventarios de gases. ¿Cuáles serían, me imagino que ustedes lo han detectado, ¿no? Entonces, algunos puntos, los más importantes que digan, es que INEGI hace esto, pero debería ser así. Y bueno, y también se mencionó, por ejemplo, que, bueno, ustedes han visualizado, ¿no? Hacer técnicas, como usted mencionó, técnicas nuevas, ¿no? De percepción remota, pero bueno, eso también lo hace el INEGI. Y no sé, a lo mejor quizás ustedes lo van a hacer de manera más depurada, no lo sabemos, ¿no? Entonces, quisiera, bueno, que nos, si tiene esos puntos, pues comentarlos, ¿no? Pero pues igual, digo yo, nosotros somos del INEGI, yo vengo del INEGI, entonces sería importante, no me ha tocado estar en los otros foros, pero siempre, bueno, he escuchado, ¿no? Esa tendencia es que, bueno, el INEGI hace esto, pero no sé si podía comentarlos ahorita. Digo, para tener en cuenta, ¿no? Porque también a nosotros somos, digamos, muy cuestionados en ese sentido, ¿no? Entonces, pues sí me gustaría si pudiera ampliar esa parte. Sí, ok. Ahorita te paso el micrófono, nada más quería yo también responderle un poco a Rafa rápidamente, sobre la cuestión de algunas inconsistencias, ¿no? que en realidad son bastante naturales respecto a los mapas, pero una de las cosas que también se realizaron para este inventario fue la prueba de exactitud temática, que justo es para ver las áreas más reales o las áreas que les llamamos ajustadas, de las áreas mapeadas, cuando hacemos la comparación de las series INEGI, y después se hace la prueba de exactitud temática justo para ver cuáles de estas áreas o cambios o permanencias son en realidad los que son, ¿no? Entonces, esta prueba sí nos ayuda mucho y de hecho se trabajó mucho en conjunto con INEGI porque también para ellos fue muy útil para la cuestión de los mapas de cambio que están también ellos realizando. Evidentemente, la información de INEGI no es información oficial nacional, sabemos que podemos incluso comparar imágenes satelitales, pero eso tiene un costo en recursos humanos y dinero, y pues entonces al final de cuentas los mapas de INEGI han sido muy útiles para esto. Al final de cuentas también INEGI se ha percatado de que ellos al final no tienen ningún compromiso de hacer otro tipo de insumos más que los que ellos hacen, pero también se han dado cuenta de que los mapas de cambio pueden ser muy útiles tanto para ellos como para muchas instituciones. Entonces actualmente se está trabajando en estos mapas de cambio. Y uno de los ejercicios que se hizo para este inventario, que fue la prueba de exactitud temática, de donde se obtienen las incertidumbres, nos da una mejor, unas áreas o superficies mucho más reales o más acercadas a la realidad. Y bueno, es un ejercicio que hizo por primera vez y que imagino que más adelante vamos a ver, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, sí se ha trabajado un poco para ajustar algunas cuestiones que sí sabemos que no son cambios, que son como cambios justo de esos traslapes de las coberturas, y se ha trabajado para ajustar esto, ¿no? Y bueno, yo imagino que también van a platicar un poquito sobre los nuevos los nuevos productos que el INEGI también está trabajando actualmente justo para esto, ¿no? Sí. Pues gracias a toda esa información que tienen, está generando todo esto valiosísimo. Más que nada es en la metodología. Vi el curso en línea y siento que sí hay cosas que sí hay que trabajar antes. Ahorita lo que dice Lucila, está eso de la exactitud, fue un trabajo que se hace. Hay mucha talacha, pues, ¿no? De que hay que preparar los insumos a trabajar. Por ejemplo, las líneas de costa, ¿no? O sea, y lo digo por experiencia propia, al estar trabajando la serie 2 contra 3, 3 contra 4, siempre hay desfases por X o Y cosas. Entonces, más que nada, cuando se utiliza el insumo, pues no sé si CONAFOR o el INEC, sea el área directa o en Semarnat mismo, que digan, este es el archivo Shape o Geodatabase, lo que quieran, que se va a trabajar, ¿no? Porque
sabemos, podemos conseguir en el estado, hablan con la estatal de INEGI, les dan un shape, o lo piden a Aguascalientes, o lo piden a CONAFOR, y son diferentes, el misma serie, pero diferente shape, que hay que trabajarle, ¿no? Entonces, sí, eso es algo muy importante para poder ya tener la base y hacer todo este ejercicio. Sí, y bueno, básicamente parecer que fue una crítica a INEGI, pero no fue así. Más bien, pues aquí el problema es que no hemos logrado consolidar nuevas herramientas, ¿no? O sea, nosotros partimos del supuesto de que la información de INEGI no está elaborada para medir cambios, ¿no?, en el tiempo. Partimos de ese supuesto. Sabemos que el objetivo principal es representar los tipos de vegetación en el país. Sin embargo, pues tradicionalmente se ha utilizado, y nosotros mismos lo estamos utilizando porque es la información cartográfica, no solo la oficial, sino que es la única que existe a nivel nacional, ¿no? Entonces, obviamente hacemos estos análisis utilizando las series de INEGI. Como sabemos cuál es el objetivo principal de las series de INEGI, sabemos que también la unidad mínima es demasiado pequeña, ¿no? Entonces, realmente ahí, perdón, demasiado grande. Entonces, ahí ese es el problema, ¿no? Realmente estamos utilizando información de una manera o con un objetivo para el cual no fue hecha. Y de ahí la importancia de tener nuevas opciones sobre todo para detectar cambios, ¿no? En el caso de la parte de red y de todo lo que tiene que ver con MRV, si leyeron por ahí un documento que les puse ahí, yo me baso mucho en ese documento, el Sourcebook, porque ahí te dice de manera general cuáles son las líneas que tienes que seguir para generar un mapa de cambios, ¿no? Que es básicamente hacer un mapa base de tus áreas forestales, y con cualquier técnica de percepción remota o algoritmo detectas los cambios, y el proceso final es ya de manera visual, ¿no? Es muy difícil que un proceso automatizado te genere un mapa adecuado por ejemplo, de cambios, ¿no? Entonces, siempre la parte visual o la parte de la interpretación de expertos que puedan, digamos, asegurar que ese mapa, que lo que tú estás mapeando es correcto, ¿no? Y viene un proceso de edición, de corrección. Entonces, ese documento se los puse ahí porque como para que les pudiera quedar claro que pues tiene que avanzar en nuevos métodos, ¿no?, para generar esos mapas, y creo que ahí está basado, en el Sourcebook se basa mucho del trabajo del que estamos proponiendo actualmente, ¿no? Bueno, yo tenía dos comentarios respecto a la información de INEGI. Uno era esa justamente que acabas de decir, de que tenía que ver con los objetivos, pero ya lo dijiste, o sea que ya para qué. Pero el otro es una pregunta más bien, o sea que ustedes cuando encuentran alguna inconsistencia que tienen certeza para mejorar, ¿modifican sobre la información? No modificamos nada, casi todo el proceso es automatizado, ¿no? Si encontramos algunos, como vamos a ver en el siguiente módulo, cuando encontramos algunas, por ejemplo, cambios ilógicos, ahí por ejemplo, que de un bosque de pino pasó a una selva alta, por ejemplo, tomamos algún criterio, ¿no? Eso lo identificamos en la matriz. O sea, dices, o me quedo con el bosque o me quedo con la selva esta, o sea, ¿a ese cambio te refieres? Sí, no, realmente no modificamos nada, simplemente lo identificamos y lo dejamos ahí como a nivel de IPCC como una permanencia, ¿no? Okay. Y si no mal recuerdo, creo que lo dejamos como la primera, ¿perdón? El final, es el final, ok, es el final. Pero sí, o sea, son criterios que nosotros establecemos para manejar la información de la manera más consistente posible. Oye, pues esos criterios para los estados sería interesante también conocerlos, ¿no? Sí. Esos detalles. Ahorita, ya en la siguiente módulo lo vamos a, no sé si, bueno, creo que sí nos da tiempo, pero lo checamos pero de hecho es una discusión que sería importante tener y que lo vamos a hacer ahí cuando presentemos el ejemplo.